Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Diálogos en Confianza, en temas de pareja, como todos los viernes. Y hoy vamos a hablar de un tema importantísimo del cual pues se ignora mucho acerca de él, por eso se dejan pasar los años, el tiempo y no se atienden con el especialista adecuado. Hablaremos del VPH, virus de papiloma humano, y bueno, también hay muchos mitos alrededor de esto porque se dice o muchos piensan que son las mujeres a las que pues les puede afectar directamente, pero los hombres son los portadores del VPH, entonces es importante también esto hablarlo con la pareja y, como les digo, tener un diagnóstico adecuado para su tratamiento. Pero también se afecta la relación de pareja, por supuesto, hay mucha desconfianza, se piensa quizá en una infidelidad, pero no precisamente tiene que ver con una infidelidad. Así que cualquier duda que tengan al respecto, háganla saber a través de las redes sociales, por supuesto, del Centro de Contacto con la Audiencia, donde la gente pues ya está atento a todas sus preguntas. Es importante de verdad que hoy pregunten, no se queden con nada, porque yo creo que la información es lo que nos puede salvar la vida y, por supuesto, prevenir cualquier infección o cualquier enfermedad. Y me da mucho gusto recibir esta mañana a Óscar Virués, que está ahí en las redes sociales. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, igualmente me da mucho gusto saludarte, Carmen. Por supuesto, darle la bienvenida a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales. Y qué importante lo que estabas diciendo, porque este es un tema fundamental. Si las relaciones humanas en general tal vez no sean sencillas, por así decirlo, las relaciones de pareja pueden complicarse un poco más. Y cuando se trata de hablar del VPH en la pareja, pues puede ser cuando menos complejo, por decirlo menos, ¿no? La confianza, la información, la educación son, creo que, puntos muy importantes y a lo largo del programa ojalá de verdad se comuniquen muchas personas para acabar con los mitos. Exacto. Y tratar primero de atenderse médicamente, que Sí. creo que es el punto de partida. Pero bueno, la dirección para seguir el programa a través de internet en vivo es canal11.mx/diálogos/. El teléfono para comunicarse al Centro de Contacto con la Audiencia, 51 66 4000. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11 y, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza, aquí en las instalaciones de Canal 11. Y desde luego le damos la bienvenida a nuestras y nuestro especialista. Así es, Óscar, que a continuación voy a presentarle, damos la bienvenida a María Antonieta García, médica sexóloga. ¿Cómo te va, María Antonieta? Muy bien y feliz de nuevo estar aquí, gracias. Igualmente, bienvenida. Alejandro Vázquez Alanís, ginecobstetra. Gracias, buenos días, bienvenidos, muchas gracias. Gracias. Alejandra Bux, psicoterapeuta especialista en estudios de género, director general del Centro de Salud Mental y Género. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Carmen, y gracias por la invitación nuevamente. Al contrario. Gracias. Bien, pues para comenzar con este tema, realizamos un sondeo donde preguntamos en la calle, ¿cómo reaccionarías si tu pareja te dice que tiene una infección de transmisión sexual? Y aquí tenemos las respuestas. Buscaría respuestas a la enfermedad, bueno, si tiene cura o algún tratamiento que se podría hacer en pareja. Pues al principio me asustaría un poco, igualmente le preguntaría cómo la contrajo y buscaría la solución. Le diría a que fuéramos al doctor para ver, depende de la enfermedad, cuál sería la cura o el tratamiento para evitar el contagio. Yo creo que me asustaría muchísimo. Diría, bueno, entonces ya no podemos continuar porque sentiría que me lo pegaría y realmente no me gustaría eso. Pues intentaría comprenderla, más allá de reaccionar de alguna forma violenta o desconfiar de ella. Pues yo me enojaría si no me informa, ¿no? Si no me informa a tiempo. Yo lo apoyaría para que él saliera adelante con su enfermedad, o inclusive si es una enfermedad venérea, ver la manera de cómo curarla. Muy preocupante, sobre todo si tengo hijos, porque sé que a los niños cuando nacen les afecta, y sobre todo pues para saber de dónde la trae, ¿no? Pues lo apoyaría y atenderse, no hay más. Yo creo que al principio sí te espantas, pero sería informarte más sobre el tema y tratar pues de ir con un especialista sobre el tema. Y enseñarlos a ser responsables, ¿no? Que acepten su grado de culpabilidad.
Bueno, pues aquí vemos las respuestas que nos dieron acerca de esta pregunta de cómo reaccionarían ante una infección de transmisión sexual de su pareja, pero yo creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Por definir qué es una infección de transmisión sexual. Sí, bueno, la causa más frecuente para adquirir el virus del papiloma humano, sin duda la causa número 1 es transmisión sexual. Están descritos otros 2 factores más o menos en la literatura médica. Una es cuando nacemos por el canal del parto de nuestra mamá, pero por favor no le hablen a su mamá para echarle la culpa porque se infectaron de VPH por vida suya, ¿no? Claro. Y otra es con objetos contaminados. En ocasiones está descrito, pero es muy poco probable porque requeriría que no se prestan la ropa interior, ¿no? Y ahora también hay algunos casos publicados por tocamientos, porque de pronto la mano está infectada por el virus del papiloma humano. Y recuerden que el virus tiene que meterse al interior de las células, ¿sí? Entonces requiere que se rompa esa célula, la membrana, o sea, la pielecita que tienen adentro, que es el epitelio vaginal. Y el sitio más feliz en donde el virus puede vivir es adentro del cuello, en la región cervical, porque hay una zona de transformación, que las mujeres la tienen en el cuello, donde se da el cáncer cervicuterino. Es un factor para que desencadene cáncer cervicuterino, pero no es ni el único ni el suficiente para que tengan cáncer. Claro. Y otra cosa interesante es, VPH no significa ni estamos leyendo el futuro para que alguien piense que ya me cargó el payaso y voy a tener cáncer. No es cierto, ¿sí? Y la otra también, ahorita que seguramente vamos a poner hablar de esta zona de transformación, los hombres hace algunos años pensábamos que solamente había que ser muy caballerosos y pues hay que también vacunarse para que nosotros no transmitamos la infección a las mujeres, que no hará poca cosa, es muy importante, pues no es cierto, también los hombres tenemos una zona de transformación en la región perianal, ¿sí? Y no significa que vayamos a tener relaciones por vía rectal, es decir, también ese líquido en la relación sexual que se da puede escurrir hacia la región del recto y ahí también ser un factor de riesgo el virus del papiloma humano para cáncer de recto, aunque no haya sido ningún varón penetrado por vía rectal, ¿no? Y también el VPH es un factor de riesgo para cáncer de próstata, de testículo y de pene. Entonces también ya eso de ser caballerosos y solamente ser vectores o somos un medio transmisor no es del todo cierto. Sí, también Hay quien dijo también una de las respuestas que hay que saber de dónde lo trae. Esto es importante saberlo, cómo saberlo y por qué tenemos que saberlo. Bueno, yo creo que aquí algo muy importante a mencionar es el hecho de que, en primer lugar, el tema es un tema que sigue siendo un tema tabú y de ahí la importancia de que se esté abordando el día de hoy en este espacio. Y efectivamente, la persona cuando es diagnosticada con virus de papiloma, que además aquí pues el doctor no me va a dejar mentir, que se sabe que hay un sinfín de virus de papilomas, es decir, hay más de 100, incluso parece que por ahí que hablan que son 200, y no todos los virus son agresivos, hay cierto número de virus que son más agresivos. Sin embargo, cuando se escucha que la persona está diagnosticada con el virus, la primera respuesta, y esto es algo que se ha visto a través de la consulta, porque bueno, a mí me toca trabajar con otro grupo que también atiende toda la parte ginecológica, trabajamos de manera integral, y la primera respuesta es ¿de dónde lo adquirí? ¿Sí? E inmediatamente viene una reacción, y lo que me toca a mí hablar mucho hoy es sobre la parte emocional, pues de susto, de enojo, de una manera de reproche hacia la pareja. Exacto, de hecho era una de las respuestas que nos daban en el sondeo. ¿Cómo reaccionan hombres y cómo reaccionamos las mujeres ante este diagnóstico? Bueno, yo creo que hay una parte de que algo que sí es común es el reproche, ¿sí? Porque desafortunadamente difícilmente la persona va a revisar cuál ha sido su vida sexual y además tenemos nosotros en esta sociedad, pues sobre todo una sociedad occidental, patriarcal, tenemos muy marcadas estas cuestiones de que la mujer todavía, aunque es libre de ejercer su sexualidad, la sigue viviendo con mucho castigo, con mucha culpa. Y el hombre pues tiene más libertad aparentemente de ejercer su sexualidad. Entonces la mujer lo primero que llega a vivir, no digo que todas, pero la mayoría, es una sensación de culpa. Es decir, se sigue relacionando, y hay estudios que esto lo corroboran, con una sensación de que algo hizo que estuvo mal, ¿sí? Es decir, tuve más relaciones de las que debería de tener, o también el reproche es hacia la pareja preguntándose, bueno, ¿y tú con quién te metiste? ¿Cómo afecta la relación de pareja? Afecta muchísimo, sí, afecta muchísimo porque afecta muchísimo si la relación de pareja, yo creo que esa parte es muy importante, si la relación de pareja es una relación de pareja sólida, donde hay comunicación,
donde yo puedo sentarme con mi pareja y decirle, mira, me está sucediendo esto, ¿tú qué crees? ¿Cómo ves que lo podamos enfrentar? Entonces va a afectar a nivel emocional a quien lo está viviendo y a quien acompaña, pero no necesariamente va a terminar en una ruptura. Sin embargo, si la relación de pareja no es una relación de pareja consolidada, donde hay respeto, donde haya honestidad, donde haya comunicación, la pareja puede llegar a terminar la relación, porque empieza a haber demasiada culpa, Claro. que es como un pimponeo, ¿no? Tú eres el responsable, yo soy la responsable, a mí qué me pasó, y además, bueno, aquí nada más quiero mencionar, también en las relaciones también lésbicas también se da el virus de papiloma, en las relaciones homosexuales entre hombres también se da el virus. ¿Por qué? Porque también hay una desinformación del cuidado que debe de haber cuando ejercemos nuestra sexualidad. Pues miren, justo vamos a escuchar a continuación un testimonio anónimo de una mujer que nos comparte esta presencia del VPH en su vida y cómo ha afectado su relación de pareja. Yo, pues, como era más grande, yo le empecé a enseñar muchas cosas y pues era plena, era satisfactoria para ambos. Las relaciones sexuales eran satisfactorias, eran plenas, pues diríamos que pues en ese sentido, en relaciones sexuales, pues no la pasábamos bien, sí éramos compatibles sexualmente. O sea, de hecho, nuestros problemas eran más económicos que del aspecto sexual. Él dependía mucho de su papá. Y yo desde los 15, 16 años yo empecé a trabajar, yo era muy independiente de mi familia. Y le empecé yo a exigir mucho, a que me diera mi gasto. Y pues como él era hijo de familia, casi terminó su carrera y se casó. Entonces, pues él no estaba acostumbrado a dar un gasto. A raíz de eso, de que pues, no cumplía mis expectativas económicas, él se va de la casa y nos separamos como 6 meses más o menos. Y él seguía, pues, según él, aportando gasto, ¿no? Y en eso pues conozco a un chico. Y pues yo casada pues, y separada de él, le fui infiel. Él según nos enteró de que le fui infiel. Y ya cuando regresa, ya nos contentamos, hablamos y ya nos dimos otra oportunidad. Regresamos y nos quisimos embarazar y empezamos a hacernos pruebas, chequeos. Y a raíz de todo esto de los análisis, pues descubrimos que yo estaba infectada de virus del papiloma humano. A partir de que me dan el dictamen, yo empiezo a recordar mis relaciones sexuales con la persona que le fui fiel a mi marido, ¿no? Y me empecé a acordar de las verruguitas que tenía. De hecho, pensé, ¿cómo mi pareja no tiene esto? ¿No? Porque yo pensaba que eso me iba a dar más placer a mí. Y entonces, pues él no la tenía, ¿no? O sea, mi ignorancia, ¿no? En ese aspecto. Y entonces, pues se dio cuenta de que le fui infiel, ¿no? Por esa situación. Y entonces empieza a buscar venganza, empieza a andar con otras tipas y a raíz de eso, pues llegó un momento en que sí llegó una y sí se lo llevó. Yo ahorita tengo, ¿qué? Casi 9 años sin relaciones sexuales. Sí, porque pues sí entendí que mi problema, pues yo lo puedo infectar a demás gente, ¿no? Si no lo hago con precaución. Muchas gracias por compartirlo esta mañana. Creo que nos ayuda mucho para comentar varios puntos importantes a tomar en cuenta cuando hay signos del papiloma, ¿no? Vemos que aquí ella acepta que hay ignorancia, que no hay información al respecto y que pensaba que esas lesiones, en lugar de causarle una alarma y atenderse, le causaban placer. ¿Por qué si vemos algo así no nos atendemos? Yo creo que hay como 2 factores importantes. El primero es la falta de conocimiento del cuerpo que tenemos en general las personas. Y el segundo, la estigmatización de la vida erótica. Sobre todo para las mujeres. El desconocer cómo es el cuerpo, cómo funciona y cómo estoy ahorita, yo, mi cuerpo, ¿no? Hace que yo le brinde la atención al otro y le dé toda la responsabilidad de mi vida, de mi salud y de mi placer a la otra persona. Entonces, si esto lo unimos con esas formas como aprendemos los erotismos femenino y masculino, donde los hombres tienen
todo el derecho sexual, tienen el derecho a tener múltiples parejas sexuales libremente, por placer únicamente, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de compromiso desde el cuidado, ¿eh? O sea, no hablemos de más que del cuidado para uno y para sí mismo y para el otro. Y las mujeres tenemos aprendido un erotismo donde solo es con una pareja, mediante un contrato que se llama matrimonio, ¿no? O sea, dentro del matrimonio y por amor, y eso te hace ser decente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues nosotros decimos, bueno, pues yo no he tenido un encuentro, no tengo muchos encuentros sexuales, pues, y además él tiene que venir a darme el placer, pues entonces voy desconociendo mi cuerpo, mi erotismo, etcétera. Entonces, cuando llegan a sentir cierto grado de placer, no se lo atribuyen a sí mismos, sino se lo atribuyen a la otra persona. Y eso pues va ampliando, por supuesto, la ignorancia que se tiene del erotismo y del propio cuerpo. Y al ir desconociéndolo, pues yo no lo atiendo, y si no lo atiendo, cualquier enfermedad, cualquier cosa que aparezca extraña, yo la veo como normal. Así pasa. De hecho, muchas mujeres hablan, por ejemplo, pues tengo este flujo que es normal, lo tengo desde hace tantos años y es un flujo verde que huele, y dices, es que eso no es normal. Pero como ya lo tienen desde hace tanto tiempo y sobre el cuerpo y sobre todo sobre la vulva no se habla, es una parte que no se habla y que no se toca, entonces pues las problemáticas sobre órganos sexuales femeninos son mayores. Pues vamos a seguir hablando de BPH y pareja aquí en Diálogos en Confianza después de la pausa. Papiloma. Desconozco del tema. Fíjate que soy muy ignorante, ¿no? No sé. Pues es por una transmisión sexual, ¿no? Es una enfermedad sexual que está en las partes de la mujer y del hombre. Es un virus que el hombre es el portador, no hay síntomas por parte del hombre, sin embargo a la mujer cuando se le transmite sí siente los síntomas y es una de las causas para que dé cáncer. Proviene del hombre y se transmite por relaciones sexuales. Sé que el papiloma le da a las mujeres por vía de transmisión sexual, vía a que el hombre también lo porta, pero como abeja es portador, más no le afecta. Por contacto sexual. Y pues es una infección. Salen como unas ronchas en las partes íntimas. Es un cáncer inactivo y lo transmite, tenemos la teoría que lo transmite el hombre y es por relaciones sexuales. Sé que es un virus que le da a la mujer, ¿no? Y pues también se transmite por transmisión sexual y hasta donde tengo entendido hoy en día también se transmite, creo, desde el nacimiento. Si la mamá llega a tener este mal, también se lo puede transmitir al bebé. Bueno, pues aquí vemos también lo que responden acerca del papiloma, qué tanta información se tiene. Vemos que muchos lo ignoran, no saben a qué se refiere y todavía nos cuesta mucho trabajo nombrarle a las cosas como son. Exacto. Claro. ¿No? Esas partes que tiene el hombre y la mujer, o sea, poderle llamar vulva a la vulva y pene al pene es muy complicado justamente por esta ignorancia. Y un poco lo que decíamos ahorita en el corte, cómo a partir de esa ignorancia hacemos una serie de cosas que van en contra de nosotros. Dejamos de vernos, dejamos de atendernos, le damos la responsabilidad de nuestra vida al otro, pero además cancelamos nuestra vivencia como nos decía erótica. el testimonio, o sea, es común que se cancele la vida sexual cuando se presenta el BPH, pero 9 años de su vida. Sí, por supuesto. Cancelado. Por muchas razones. Una cosa es que sea común y otra cosa es que es totalmente erróneo, pues justamente, ¿no? Porque hace Eso rato es comentábamos de importante enfermedad decirlo, infecciosa. O sea, voy a decir algunos datos devastadores y no quiero preocuparlos, pero son la estadística. Es decir, el 80% de las personas sexualmente activas salimos positivos en pruebas inmunológicas para detectar virus del papiloma humano. O sea, estuvimos en contacto. Yo a mis pacientes les sigo un ejemplo muy parecido, porque el virus del papiloma humano nos espanta, vamos a cambiarnos al herpes, como al herpes en la boca. O sea, el 80% salimos positivos en contactos virales. Pero no todos tienen la enfermedad ni la padecen. En el momento en que sale el fogonazo en la boca, dices, ahí estás activo. En este caso tienes lesiones activas en la vulva, en el pene, en el cervix. Tienes la enfermedad y se la pasas a alguien porque estás siendo portador y tienes la posibilidad de infectar a alguien. Se diagnostica, se toma una biopsia, se hace un tratamiento, en fin, ya quedas a una fase latente. Vas a salir con siempre positividad a las reacciones de DNA.
en la polimerasa, lo que ustedes me digan, pero no van a tener la infección activa y no se la van a pasar a su pareja sexual. Entonces, en ese momento ustedes están, entre comillas, curados, ¿sí? Entonces, no tiene por qué ser un estigma social esto de que entonces ya por 9 años no puedo disfrutar de mi sexualidad. Claro, por supuesto, ya hay culpas mentales, Claro. pero médicamente, o sea, tú estás tratado, estás en control y no estás jugándole la vida a nadie, como por ejemplo el HIV, esa es otra cosa, y sí, Exacto. por supuesto, ¿no? Pero no hay ningún problema en Y ese yo creo que sentido. esto es importante, decirle a Sí. la testimonio a toda la gente que nos está viendo, que también ha cancelado su vida sexual a raíz del VPH, este aspecto emocional, cómo lo trabajamos y cómo regresar a tu vida sexual y de manera disfrutarla. libre. Claro, lo que sucede, incluso muchos especialistas, y por ahí hay algunos estudios que hizo Steven, que habla justamente de que muchas veces es mucho mayor el impacto emocional que el impacto físico, como bien está aquí compartiendo el doctor Alejandro. ¿Por qué? Porque resulta que la mujer cuando recibe el diagnóstico, inmediatamente la sensación es de susto, de miedo, porque está asociado en muchas ocasiones con esta falta de información a que si me están diciendo que tengo este diagnóstico, es muy probable que yo pueda desarrollar cáncer cervicuterino. No es en todas las circunstancias, pero hay temor. Viene todo un proceso de depresión, de culpa, de angustia, de ansiedad, porque tiene que pasar por toda una serie de un tratamiento que en ocasiones pues requiere de una electrocirugía, una Congelación, láser. colonización, me parece que se llama, ¿sí? Y muchas veces la mujer se asusta y entonces al asustarse se castiga de una manera, vamos a decir, muchas veces inconsciente. Y entonces, ¿por qué? Porque entonces está relacionando como tuve relaciones sexuales sin protección, sin cuidado de saber con qué tipo de persona me estoy relacionando, sin preguntarle cuál es el tipo de relaciones que ha tenido a lo largo de su vida. Entonces, de manera consciente a veces y de manera inconsciente la mayor parte de las veces, la mujer se castiga. Y entonces, incluso, Carmen, por 9 años o más, porque yo lo he tenido en consulta, ¿sí? Cancelan su vida sexual. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer en la consulta? Tratamos de que, en primer lugar, se trabaja con la culpa, se trabaja con que la persona pueda liberar esta culpa, que pueda liberar el enojo que puede tener consigo misma, con su pareja, ¿sí? Porque esta situación del VPH es una situación que afecta a un nivel biopsicosocial. ¿A qué me refiero con biopsicosocial? Biológicamente, porque físicamente está sucediendo algo. Psicológicamente, porque a nivel emocional algo me sucede cuando me están diagnosticando cualquier enfermedad. Pero como esta enfermedad está relacionada íntimamente con la sexualidad, y la sexualidad para la mujer a lo largo de los años ha estado limitada y castigada si la ejerce, ¿sí? Y si la ejerce de manera libre, entonces sexualmente también me voy a sentir mal. Y socialmente, porque también se dice que afecta a la esfera social, porque muchas veces, como no estoy bien emocionalmente, la situación con mi pareja, si hay hijos e hijas, pues resulta que estoy deprimida, resulta que estoy angustiada. Entonces, es muy importante que cuando se recibe un diagnóstico de cualquier enfermedad que nos mueva el tapete, pero en este caso específicamente un diagnóstico de VPH, la mujer y el hombre, si están en pareja, o las mujeres, si son pareja lésbica, los hombres, si son pareja homosexual, acepten el acercarse a un proceso de psicoterapia donde logren liberar todas las emociones, porque está más que comprobado que por supuesto que se generan diferentes tipos de emociones que afectan mucho, otra cosa, nada más para cerrar, el sistema inmune. Y si la emoción es una emoción sana, el sistema inmune se eleva y entonces físicamente también voy a estar mejor para recibir el tratamiento que requiera. Así es. Oscar. En parte de los comentarios que escuchamos en los sondeos, evidentemente, pues hay varios sentimientos. Hay confusión, se siente traición, se siente molestia, enojo, tristeza, en fin, se van pasando por varios estados, ¿no?
nos comparte, y yo le quiero agradecer mucho a Verónica Cervantes, porque hay dentro de la información o poca información o desinformación en algunos casos, muchos mitos alrededor, pero no quedarse con la duda de verdad es muy importante, por eso yo le agradezco mucho su confianza y dice, y van a hacer ustedes pública una gran verdad, que el portador natural del virus del papiloma humano es el hombre, pero que él no lo desarrolla. Al infectar a la mujer, ella sí lo desarrolla y que los doctores no lo han querido hacer público, porque como vivimos en una sociedad machista, sobre todo en México, las mujeres no lo debemos de saber. Esto lo dijo, y lo voy a citar textualmente, esto lo dijo Eugenio Derbez en un comercial que se llama Un minuto contra el cáncer, y no era broma, y lo dijo así: los hombres somos los portadores del virus del papiloma humano. Yo ayer le decía, le respondía, bueno, lo importante no es tomar aquí un partido, es decir, no vamos las mujeres contra los hombres a luchar, o viceversa, o quienes estén infectados. Entonces, no se trata de señalar a la persona, sino de, como lo han ustedes mencionado, entender un poco, pero primero atender la parte médica, que esa es de donde puede depender que la persona continúe viviendo o no. Y el apoyo de un psicoterapeuta evidentemente es muy importante. Esta primera llamada, pero nos detenemos cuando menos aquí para analizar. Y ahorita lo comentamos, claro. Bueno, yo creo que es muy importante aclarar que el virus del papiloma humano infecta a hombres y a mujeres, o sea, no discrimina por género, ni tampoco por edad, ni tampoco por estrato social. Y que aquí lo que mete ruido es que mayoritariamente el virus del papiloma humano se transmite sexualmente. O sea, la transmisión sexual es lo que hace que esto se vuelva un parteaguas, ¿no? En el poderlo hablar. ¿Por qué? Pues porque hablar de erotismo, hablar de sexualidad es hablar de algo muy amplio, ¿no? Sí. Pero hablar de erotismo es algo mucho más complicado de lo que parece. Entonces, en el momento que nosotros empezamos a hablar de erotismo, sexualidad y relaciones de pareja, bueno, entonces vemos que hay muchas aristas que tenemos que tocar. Hablaban de infidelidad, hablaban de falta de confianza, etcétera. Claro, porque las relaciones humanas se construyen a partir de muchos vínculos, pero además de muchos aprendizajes que uno tiene. O sea, uno va aprendiendo cosas y uno va idealizando cosas, y en esa idealización uno piensa que mi pareja va a ser de tal o de cual manera, y mi relación de pareja luego entonces va a funcionar de esta manera específica. Y cuando hablamos de la parte erótica, ahí no se habla, ¿no? O sea, podemos decir vamos a tener casita, hijitos y ser felices para siempre, pero no vamos a decir cómo vamos a tener un encuentro sexual, cómo yo quiero tener un encuentro sexual, qué me gusta en el encuentro sexual. Y tampoco me pongo a pensar, mi primer encuentro sexual, ¿cómo le voy a preguntar a mi pareja, ¿no? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Estás sana? ¿Estás enferma? Yo sé si yo estoy sana o enferma. Nunca he tenido un encuentro sexual. Pero ¿me he revisado? Tampoco lo he hecho. O sea, no, ¿qué conocimiento tengo? Claro. Si no, me va a tachar de loca. Y ¿Cómo luego, le voy a decir que se vaya a ¿cómo voy a decirle a alguien, oye, ¿me dejas ver tu cuerpo? ¿No? O sea, ¿qué tanto de verdad nosotros estamos tan familiarizados con el cuerpo, con el erotismo nuestro y con el de otro? Entonces, por eso se vuelve tan compleja esta situación de unir, ¿no?, la parte clínica con la parte erótica. Decíamos hace un momento, pues pensaba que así era el pene, ¿no? Los condilomas, las verrugas que tenía en el pene, pensaba que así era el pene y que eso me daba más placer. Pues no, error, no es que como los condones que tienen la textura y que tienen esas como pelitos para que se supone que te den más placer, no son así los penes, no encuentras penes con textura rugosa, con textura, o sea, con sabor a fresa y a manzana. O sea, no es así. Naturalmente no. Naturalmente no, claro. O sea, puedes tú ponerle ahí Sí. algo, pero eso ya forma parte de lo que a ti te gusta y lo que a ti te lo que te erotiza. Entonces, veamos cómo todo se vuelve un mito. Y además, enfocar solamente la vida erótica a la penetración, otro grave error. O sea, ¿dónde están las caricias, los besos, los contactos cercanos, piel a piel? El contacto simplemente de palabras y de estar, ¿no? Entonces, yo creo que el unir las dos cosas es lo que hace complicado un tema como el de BPH.
Claro que sí. Y bueno, vamos a seguir hablando de esto. Invitamos a la gente que se siga comunicando con nosotros. Y también ahorita creo que querías comentar algo sobre esta llamada que nos hicieron a través de las redes, de esta campaña de Eugenio Derbez. ¿No? Ahorita lo comentamos. Pero antes les presentamos esta cápsula del doctor Carlos Aranda, que nos habla un poco más del virus de papiloma humano. Y están causados por el virus 6 y 11, que son muy fáciles de transmisión sexual. Son infecciones virales muy contagiosas y generalmente tiene un periodo de incubación de 4 a 5 meses. Una persona que se da cuenta que tiene verrugas en los genitales, hay que interrogar 4 o 5 meses antes con quien tuvo contacto sexual, porque fue el momento que potencialmente se pudo haber contaminado. Esto es importante porque las verrugas pueden recurrir del 70 hasta el 80% de los casos. Y entonces, en la aplicación de la vacuna, esto va a prevenir, sobre todo, en hombres y mujeres, tiene un impacto inclusive en la calidad de vida y en la vida sexual, porque van a tener realmente una alteración en su vida sexual y le puede dar la papilofobia, y esto altera realmente su entorno personal y su relación de pareja. Por lo tanto, la aplicación de la vacuna en mujeres que llegan a tener esta herramienta inmunológica también van a garantizar que no la van a transmitir a sus hijos. Es importante porque las verrugas en los genitales de las mujeres embarazadas tienen un riesgo potencial de transmitirlo a los hijos, y esto se llama papilomatosis respiratoria recurrente, y está en el tracto aerodigestivo, sobre todo en las cuerdas vocales, y son niños que hay que estar haciendo tratamientos con mucha frecuencia, y la regla de todos los pacientes es la recurrencia local que se llegan a tener. Tienen características muy peculiares. Primero, la gran mayoría están en los genitales. Pueden ser pequeñas, pero su crecimiento es rápido y se multiplican, y les va a depender del sistema inmune. Por ejemplo, en mujeres embarazadas, en hombres o mujeres trasplantados, en hombres o mujeres con VIH, estas verrugas llegan a crecer en forma muy importante. Sobre todo en las mujeres embarazadas, las verrugas son enfermedades extensas y floridas, son grandes volúmenes de lesiones, se llaman condilomas acuminados, y el manejo y el tratamiento es muy específico de cada paciente. Van a tener un mal olor, va a tener un poco de secreción que es por sí solo por el volumen de la lesión que llegan a tener, pero al principio no dan muchas complicaciones, simplemente el paciente las evidencia, que son lesiones cutáneas o en los genitales que antes no tenía. El diagnóstico, sabemos que el tipo 6 y el tipo 11 son los responsables del 90% de este tipo de verrugas. Y entonces ya no los tipificamos, porque ya la gran mayoría sabemos que es el tipo 6 y el tipo 11. Sin embargo, sí las tratamos, este tipo de lesiones, con diferentes métodos que llamamos ablativos. Los tratamos con rayo láser, con frío, con electrofulguración, y muchas veces damos un tratamiento local con una crema que se llama imiquimod, que es un inmunomodulador, y en ocasiones, en la gran mayoría de los pacientes, utilizamos un método o más para llevar realmente al paciente a la curación. El 20-25% de las verrugas se pueden eliminar solas. Alrededor de un 75-80% van a persistir o van a crecer, y los van a transmitir a su o a sus parejas sexuales en el trayecto de su vida sexual. Por lo tanto, es recomendable definitivamente llevar a cabo un tratamiento. Regresamos a Diálogos en Confianza y les comparto más comentarios y llamadas que nos hacen llegar. Azucena Merced, quisiera saber si es cierto que cuando tienes el virus del papiloma humano sufres de constantes infecciones vaginales. Jessy nos dice: qué bueno que toquen este tema para que tengamos más información. Paola Lavín, estaría bien que pasaran el esquema de vacunación y remarcar la importancia de completarlo, ya que en las instituciones de salud ponen en ocasiones esquemas incompletos y la gente entonces ya no acude. Que por cierto, este próximo lunes hablaremos precisamente de las vacunas y la importancia en la sociedad y en la historia, cómo han marcado la diferencia entre las enfermedades y los seres humanos. Así que vacunarse siempre es muy importante, no se lo pierdan, lunes 9:30. Carlos Andrade, ¿el virus del papiloma humano solo se transmite por relaciones sexuales? Nos pregunta y nos manda saludos. Alma Rosa, qué gran programa, lo vemos como siempre en la oficina, pues muchas gracias y saludos a su oficina. Nos dice también Miss Pinkman, ¿qué tan recomendable y eficaz es la vacuna contra el VPH cuando ya se ha empezado la vida sexual?
Amanda Ramos le manda saludos y felicidades al programa. Nos dice un anónimo desde Cuernavaca, Morelos, saludos. ¿Cuáles son los principales síntomas del virus del papiloma humano? María, me diagnosticaron VPH, tengo 20 años viviendo con mi esposo y nunca he estado con otra persona. Mi esposo me dice que tampoco me ha sido infiel. ¿Cómo pude haberme entonces contagiado? ¿Cuál es el periodo de incubación para que pueda presentarse años después? David, mi esposa me fue infiel y tiene el virus del papiloma humano. A partir de esto se deterioró la relación y me afectó en tener erecciones. ¿Hay alguna forma de recuperarme de manera psicológica para recuperar las erecciones? Otro David nos dice, mi esposa me contagió de VPH y me fue infiel. Me ha traído problemas con la... lo vuelve a decir. Solo se puede tener relaciones, o a lo mejor es un adendum, un agregado, solo se puede tener relaciones con preservativo una vez que ya tienes el virus o vives con el virus de papiloma humano. Un anónimo del Estado de México, ¿es curable el virus del papiloma humano y cuántas clases de VPH existen? Tita Noni dice, hace 7 años tuve un condiloma acuminado en la vulva. Mi primer pareja fue quien me infectó. Todo comenzó por un exceso de comezón. Fui inmediatamente al ginecólogo y él me aplicó podofolino. Podofilina, ok. No sentí molestia. Al día siguiente me volvió a aplicar el medicamento, lo cual dijo que ya no era necesario debido a que ya había desaparecido el condiloma. Mi tratamiento fue Afumix y vitamina E. Afortunadamente no me he vuelto a aparecer el condiloma. Mi control de Papa Nicolau y colposcopía al principio fueron cada 6 meses, actualmente es cada año. Tengo una niña y mi parto fue por cesárea debido a este antecedente. He de decirles que fue difícil tener una pareja porque sabes que puedes infectar o correr el riesgo de que te salga otra verruga. Ya son varias. Sí, ahorita me dice Alejandro, y si no voy a alcanzar a contestar todas, pero vamos a tratar. Voy a hacer algunos comentarios y van a ir Sí. respondiendo algunas cosas. Claro. El virus del papiloma humano, la infección por sí misma es asintomática, o sea, no causa ningún No hay síntoma. síntomas. Entonces, por favor, también no es el hombre malo que está tratando de infectar a la mujer, ni la mujer mala que tiene la infección y se la pasa al otro hombre. Generalmente es Ok. asintomática. Ahora, como comentabas hace rato, Pero el ¿cómo sistema- sabemos que tenemos el VPH? con la revisión ginecológica Con se la hace una revisión. colposcopía, una Ajá. determinación de partículas virales o se puede tomar una biopsia. Eso se lo hará el especialista. Muy bien. Ahora, como esto generalmente va de la mano con un sistema inmune adecuado, como mi sistema inmune baja, entonces es más fácil que el virus aparezca. ¿Sí? Exacto. Entonces, si además de esto yo tengo mi sistema inmune bajo, me puedo asociar con infecciones frecuentes, flujo. Pero no necesariamente el tener flujo significa que tengo VPH. Ok. Puedo tener VPH sin flujo o puedo tener VPH con flujo. Eso es U otras infecciones Otras sin tener infecciones. VPH. Ese es un Y Ahora, algunas infecciones que son o sea, que producen flujo y que no necesariamente fueron de transmisión sexual. por supuesto. Ok. Recuerden también que la vagina es un ecosistema que tiene que Sí. tener perfectamente ahí bacterias, virus y de pronto algún cambio puede provocar que haya más flujo. Generalmente lo más importante son escurrimiento genital blanquecino asociado a hongos. Y así, pero también hay mixtas, o sea, huele feo, en fin, y eso ya lo verán. Exacto. Ahora, platicaba algo de la vacunación. La vacunación sin duda es muy importante. Hoy día la medicina preventiva es la que estamos tratando de tener más de manera importante con las mujeres y con los hombres. La vacuna, hay 2 grandes marcas comerciales que son nonavalentes para 2 virus y otro que es una tetravalente. De la marca de 4 ya van a sacar una de 9 que es una nonavalente. Los esquemas de vacunación eran 3 aplicaciones, Ajá. diferentes marcas comerciales, promedio 2, o sea, al inicio el mes 0, a los 2 meses el otro inyección y a los 6 meses la otra inyección. Edad para aplicarla, Alejandro. En los esquemas clínicos era a partir de los 9 hasta los 23, porque ¿O hasta en hombres hasta y los mujeres? 35. ¿Es la Hombres y misma edad? mujeres Sí. también, por supuesto. Pero en sí. la misma edad, en el rango de misma Sí, edad. por supuesto. Sí, Y lo ok. ideal, la vacuna, acuérdense que en los estudios clínicos es lo que se puede sustentar en el estudio, pero de pronto hemos cambiado otras cosas. Después de 40 años Lo ya no ideal se puede es aplicar. la vacunación, sí, es a lo que voy. Ok. La vacunación es para las mujeres, hombres, mujeres que no han tenido contacto sexual, ¿sí? Y que no han estado infectados con el virus del papiloma humano, porque va a mejorar el sistema inmune y vamos a poder tener una mejor defensa. Ahora, de pronto, ¿qué crees? Yo ya tuve contacto sexual, ya tuve relaciones sexuales y además ya me infecté. También la podemos utilizar porque mejora el sistema inmune y entonces, como decía el maestro Aranda, en vez de que aparezca la lesión más frecuente, la podemos ampliar un poco más. Están en esquema de aparición pronto, incluso las vacunas son preventivas, pero ya vienen vacunas terapéuticas, ya para poderlas tratar. Ahora, aquellas personas que ya lograron su esquema de vacunación de 3 inyecciones y están completas, no se sientan con una armadura para que entonces ahora sí me puedo meter con quien quiera, porque no es del todo Sí, cierto, no. habrá que usar Sí, el no. condón.
También es cierto, otra respuesta, el condón me protege al 100%, perdón, no es cierto. Nada. Pero es lo mejor que tenemos para podernos defender. Pues entonces hay que usarlo, ¿sí? Eso es cierto. El periodo de incubación que también El periodo de incubación es muy variable, puede ser incluso hasta 4 meses, de 6 a 8 semanas lo he escrito, pero hay pacientes que llegan al consultorio que incluso con notario público dan fe que hace 2 años no han tenido nuevamente sexo y pueden aparecer a los 2 años una lesión. O sea, eso puede suceder. El periodo de incubación es muy largo, ¿sí? Comentaba que ¿por qué en el sector salud de pronto nada más se han puesto 2 y no es que más completos? Pues porque la cobija no alcanza para todos. El dinero no es tan fácil para poderle aplicar 3 vacunas a todos. Entonces lo que hicieron es, vamos a tratar de ampliar más y entonces pusieron 2. Pero están descritos en esquemas clínicos y en estudios en donde 2 aplicaciones son buenas y protegen muy bien, ¿no? Entonces tampoco denostar el esfuerzo que se está haciendo por tratar de vacunar. ¿Es curable? Es curable en el sentido de que no tengo la infección, no se la paso a nadie. Es como, entre comillas, perdón, a lo mejor se van a venir encima de mí, ¿no? Los médicos internistas, es como la hipertensión. O sea, tengo la enfermedad, pero si tú te tomas tu pastillita, estás controlado. Exacto. ¿sí? Y no vas a tener las complicaciones de la enfermedad. Entonces, el VPH lo puedes tratar, no tienes la infección, no se la pasas a nadie. Oye, pero en mi determinación de partículas virales encontré el virus que platicaba el maestro. El número que ustedes quieran. Pues sí, va a salir positivo siempre, pero está en fase latente. ¿sí? La posibilidad de que aparezca una lesión clínica o reaparezca va a depender de, yo les digo 3 cosas importantes. ¿Qué tengo que hacer para que no me dé? Come bien, duerme bien, sé feliz. Tu sistema inmune va a estar perfecto y entonces va a ser menos probable que aparezca. Yo aumento una. Sí. A ver, Utiliza, tiene una vida erótica protegida. Ah, bueno, O sea, Eso, Sí, claro. fíjate, y qué bueno que lo tocas, Antonieta, porque a veces comenzamos alguna relación sexual sin los cuidados necesarios, nos confiamos, a lo mejor vamos depositando esa confianza en la pareja y decimos, no pasa nada, ya no nos cuidamos de aquí en adelante, estamos estables, llevamos una relación buena, entonces ya mejor aquí nos quedamos. Pero puede haber consecuencias graves. ¿Cuáles son? Aquí se las presento en el siguiente testimonio. Él me propuso que fuéramos pareja sexual y la verdad es que pues, a mí no me interesaba, pero pues como no tenía a nadie en ese momento, ya había salido de una relación de 13 años y ya tenía cerca de 5 años sola, pues como que me di la oportunidad. Siempre nuestra relación sexual fue más más responsable, con protección y con ciertos cuidados, ¿no? Pero ya conforme se fue dando la relación, pues yo empecé a confiar en él y como al año empezamos a hacerlo sin protección. Eso prevaleció todavía como año y medio nuestra convivencia. No vivíamos juntos, pero muchas veces él se quedaba conmigo. Hasta que él me dijo que recibió una llamada de una mujer con la que había tenido relaciones antes de mí y que le había dicho que se hiciera unos estudios o se checara porque ella tenía un problema viral y pues él se alarmó mucho, me lo dijo, le dije vamos a hablar con ella, vamos a preguntarle qué tiene, o tú pregúntale bien, ¿no? En ese momento pues yo sí sentí que, bueno, al día de hoy lo pienso, él yo creo que debía de tener relaciones todavía con ella en ese momento. Él es portador del VPH porque empieza a tener ciertas erupciones y se empieza a alejar de mí. Y le decía yo, es que no hay problema, o sea, con precaución y con preservativo podemos continuar, y él empieza a aislarse. Pero en él cabe mucho la duda de que a lo mejor yo lo contagié. Entonces yo le propongo, ¿sabes qué? Mira, hazme estudios y vas a ver que yo no lo tengo. Afortunadamente hasta el día de hoy pues yo no lo tengo. Él me evita, él está muy enojado, pues se enoja con las mujeres, ¿no? La verdad es que creo que fue general, ¿no? Con todas, y sobre todo pues su familia, que al verlo que él estaba muy, muy enfermo, porque sí, aparte de su sintomatología física del VPH, empieza a desarrollar otros síntomas, ¿no? Como el resfriado, la gripa y todo, y le empiezan a comentar que no, ya te han de haber pegado hasta el SIDA, y entonces él se queda como con esa desconfianza y empieza a alejarse de mí. Entonces, pues la verdad es que yo trato de documentarme o de informarme y le comento, mira, he visto esto y esto y esto, se puede hacer esto, hay vacunas, hay...
Y él me dice, sí, pero no. Entonces, después de haber vivido 2 años y casi 3 años de una relación sexual placentera, una relación emocional también un poco más plena de las que yo he tenido, empieza a romperse, empieza a aislarse porque él se quedó con la desconfianza de que yo lo contagié. Pienso seguir adelante y me cuesta mucho trabajo, ¿no? Considerar tan solo la idea de volver a tener otra pareja. Mi vida sexual, mi actividad sexual está cancelada desde hace como 8 meses más o menos. No creo que sea tan fácil ni tan viable en este momento. Pienso que en un buen rato no poder relacionarme. Agradecemos muchísimo este testimonio que abiertamente, con valentía, nos platica esta situación que ha vivido y que le está afectando emocionalmente, como ella misma lo dice. Y está claro, como ya lo decías, Antonieta, que no podemos confiarnos y no podemos tener relaciones sexuales sin protección, pero ¿qué tan alto es el porcentaje en las parejas que están casadas o estables? Y bueno, ella también decía que él lo tiene, pero ella no, a pesar de que seguían teniendo relaciones sexuales y también por qué ella no está infectada. Creo que estas son algunas de las respuestas que el público también se pregunta y que nos pueden dar ustedes. La vida erótica monogámica, esto significa con una sola pareja de por vida, es absolutamente extraña, rara encontrarla. O sea, muy pocas personas de verdad solamente tienen una sola pareja, ambos al mismo tiempo, son pareja exclusiva durante tanto tiempo. Y se requieren muchas cosas. Diálogo, querer, etcétera, ¿no? La gran mayoría de las personas tienen más de una pareja a lo largo de su vida. Pero además a esto le unimos que, hablando específicamente de BPH, como decía Alejandro hace un momento, el periodo latente del virus, en lo que está la infección del virus, en lo que se manifiesta, y entre una manifestación y otra, ese periodo donde no tengo nada y no puedo infectar, es muy largo. Entonces, a eso le vamos a unir el que, como yo les decía hace un momento, todas las fantasías que yo creo a partir de qué quiero de una relación de pareja y cosas que se dan por hecho y que no se hablan en la vida erótica, ¿no? Sobre todo en la relación de pareja por sí misma, pero en la vida erótica en particular, hace realmente complejo justamente el poder analizar con qué frecuencia se está dando como la infección, pues, porque es muy alto el porcentaje. Buscar quién es el culpable es lo primero que hacemos por el miedo. Porque además yo no entiendo, y para poder entender en mi cabeza y sosegar esta angustia, esta desesperación que estoy sintiendo, este gran miedo que estoy sintiendo a la pérdida, tengo pérdida de confianza, tengo pérdida de confianza en mi cuerpo, tengo pérdida de salud, tengo pérdida de estabilidad. Pero entonces ahora tengo que encontrar algo que me dé esa confianza y que me dé respuestas. Y lo primero es buscar quién es el culpable. Y a partir de ahí, entonces se vuelve un acto persecutorio que alimenta más mi ansiedad, mi angustia, mi desesperación y que, bueno, como lo decía hace un rato Alejandra, no, si yo en mi relación de pareja además estoy encontrando cosas que no están tan bien, pues ahí se lo achaco, ¿no? Entonces, esto se vuelve un caldo de cultivo para que yo aumente mi desconfianza. ¿Qué es lo que pasa en la vida erótica? Bueno, cuando nosotros ya estamos en el miedo, la tristeza, el enojo o cualquier mezcla de estas, ¿no? Lo que hacemos es que, pues a partir de ahí vemos con unos lentes, esos lentes del miedo, esos lentes de la tristeza, esos lentes del enojo, esos lentes de la desconfianza, y todo lo que entre por ahí va a ser con esos lentes. Y entonces, a partir de ahí yo voy a ir tamizando todo lo que yo voy a ir encontrando. Y por supuesto que hace que yo empiece a bajar más mis defensas y entonces empiece a presentar mayor sintomatología de otras cosas. Y todo se lo vuelvo a achacar a esto. Cuando nosotros empezamos a trabajar con nosotros mismos, bueno, empezamos a ver cómo nos vemos a nosotros desde este lugar, podemos ver cómo se va deteriorando la vida erótica, pues porque en el miedo, la tristeza y el enojo, el placer está disminuido. Ella lo vuelve a decir entonces, como el otro testimonio.
Se cancela la vida erótica. Y por supuesto termina cancelándose conmigo misma, porque ninguno habla de yo me estoy masturbando o tengo la posibilidad de masturbarme, sino es cancelé, y cancelé es todo, incluyendo la masturbación. Así es. Alejandra, ahorita nos hablas un Ahorita poco del regresando, aspecto sí, claro emocional, que sí. pero después de esta pausa Claro ya que volvemos sí. rapidísimo, no se vayan. El papiloma humano es una infección de muchos tipos virales, pero actualmente los dos más importantes es el tipo 16 y 18, que están vinculados en el cáncer cuello-uterino en el 70%. En el mundo, aproximadamente 530,000 mujeres padecen cáncer cuello-uterino provocado por este tipo de virus del papiloma humano de alto riesgo. Sin embargo, hoy el hombre padece más virus de papiloma humano, sobre todo manifestado por verrugas en los genitales, que las mujeres. Por lo tanto, el hombre no nada más lo transmite, es uno de los mitos. El hombre también lo padece. El del hombre, el más frecuente, son las verrugas. El que le sigue es el cáncer de orofaringe en frecuencia. Posteriormente, cáncer del ano, y el cáncer del pene es menos frecuente. Por ejemplo, en el mundo se han reportado 11,000 casos de cáncer del pene, 17,000 casos de cáncer de orofaringe. El cáncer de orofaringe en hombres nada más, 11,000 casos de cáncer de orofaringe en mujeres. Pero es muy importante hacer la aclaración que hay más casos en estos neoplasias. Por ejemplo, el cáncer del ano es un poco más frecuente, es el 60% en mujeres y un 40% en hombres. Sin embargo, en hombres de alto riesgo, por ejemplo, en hombres sexo con hombres, el cáncer del ano es mucho más frecuente, pero son grupos muy bien definidos de alto riesgo. Muchas gracias por esta información del doctor Carlos Aranda, que nos amplía más sobre el papiloma, el virus de papiloma humano que estamos hablando esta mañana, y la relación con la pareja. Y bueno, Alejandra, perdona, te ando cambiando el nombre. No te preocupes. Nos quedamos con el testimonio anterior que queríamos hablar de cómo afecta, cómo se transforma también la vida sexual y emocional en una pareja cuando se vive el VPH. A mí me gustaría retomar lo del testimonio, que además, como bien decías tú, muy valioso, porque además la mujer dio la cara. Exacto. No es sencillo hablar de cualquier tipo de infección de transmisión sexual, antes conocidas como enfermedad de transmisión sexual. En el VPH, me parece que cuando en este testimonio ella habla de cómo estaba a gusto, contenta en la relación, y de pronto pues la pareja le habla de esta situación, pues nos damos cuenta de cómo ella, yo creo que lo pudimos percibir todas y todos, ella cómo se le quiebra la voz, cómo vemos que su vida emocional con esa pareja empieza a destruirse. Pues entonces es muy importante darnos cuenta de que lo primero que aparece, aunque no es la persona capaz de mencionarlo, es enojo. Es mucho enojo, es mucho miedo, como decía yo, exactamente, frustración porque estaba construyendo un proyecto de vida en pareja con esa persona y de pronto pues se ve enfrentada a una situación que la lleva a ver que es probable que esa relación ya no continúe. Y entonces hay una parte que yo quisiera retomar, porque se habla mucho de que me fue infiel y me fue infiel y me fue infiel. Y resulta que muchas veces, y por eso hay, yo creo que mucho que atender en el periodo de incubación, porque resulta que a lo mejor yo estoy hoy con una persona y me detectan VPH, y entonces yo voy a responsabilizar a la pareja que tengo en ese momento, pero pareciera que en ese momento se me olvida que yo tuve ya también otras parejas, ¿sí? Y esa pareja o esas parejas con las que yo estuve probablemente fueron quienes me transmitieron ese virus. Entonces yo de repente digo, ¿y por qué se nos olvida? Y lo que hacemos es colocar en la pareja que tenemos actualmente toda la culpa, toda la responsabilidad. Y entonces olvidamos que nosotros también tenemos una responsabilidad. Yo creo que no hemos hablado mucho de la responsabilidad, no solamente hablando de que tenemos que cuidarnos, de que tenemos que llevar una vida sexual protegida, sino la responsabilidad también de asumir cuál es el tipo de vida sexual que he llevado a lo largo de mi vida. ¿Qué es esto de que yo, y en el primer testimonio, y que se hablaba hace un rato, ¿no? de que yo veo un pene
que es diferente, que tiene verrugas, ¿no? O que puede tener úlceras incluso también, ¿sí? De pronto yo tomar eso como un pene sano, entonces es mi responsabilidad que estoy aceptando tener relaciones sexuales con una persona que tiene un pene así, o si el caso es en una relación lésbica, estoy aceptando tener una relación sexual con una mujer que tiene en su vulva verrugas. Entonces, yo creo que esta parte de la responsabilidad, de no asumirla, que además entendemos la responsabilidad como la habilidad que tenemos para responder a la necesidad que yo tengo, ¿sí? Entonces, si yo no la asumo, lo que voy a hacer es proyectar. Y voy a proyectar en la pareja, ¿sí? Todo mi enojo, toda mi desesperación y toda mi frustración. Entonces, a mí me parece muy importante que esta mujer que nos comparte de manera tan valiente y tan abierta, pues sí logre, como siempre les digo, trabajar con todas las emociones que le genera, enojo, frustración, impotencia, desestabilidad, que logre acomodar todas estas emociones, no de manera sola, necesita ser acompañada por un proceso emocional donde se pueda liberar de todas estas emociones sin dejar de, dejando de responsabilidad única y exclusivamente a la otra persona, sino que también pueda asumir y yo, como hice, para decidir relacionarme con esa persona que no le pregunté qué tipo de cuidados tenía, que no me importó, que a lo mejor estuve yo bebiendo y entonces no me importó y me dejé llevar por el placer. Bueno, yo creo que ya somos personas adultas, personas responsables, y es por ello que hablábamos fuera del aire con Alejandro, que por eso el 80% de las personas que se les detecta VPH son adolescentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están más cercanos a la cuestión del alcohol, más cercanos a la cuestión de las drogas, y entonces ahí se pierde completamente el control sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro cuidado. Y bueno, hay una llamada muy relacionada con lo que está diciendo Alejandra, Oscar. Tengo una pregunta. Quisiera saber cómo puedo saber si estoy infectado o no, ya que fui casado por más de 5 años y siempre le fui fiel a mi esposa. Jamás tuve otra relación sexual con otra mujer. Mi duda es por qué ya después de separados me di cuenta de que ella tenía otra pareja y por lo tanto relaciones sexuales con ese hombre, y aún así tuvimos 2 veces más relaciones sexuales. Es por eso que mi duda de que yo pudiera tener o no VPH, ya que su pareja es una persona que además de ser alcohólico y drogadicto, acostumbra a ir a lugares donde hay sexo servidoras. Actualmente mi relación con ella después del divorcio está totalmente fracturada y nula. No he tenido otra pareja después de 2 años, por temor a tener alguna enfermedad de transmisión sexual. Lo que nos quiere decir, o en parte de lo que yo entiendo, si hay una duda, supongo, porque no nos lo dice completamente, pero no hubo protección, es lo más probable, ¿no? Exacto. Si tienes un antecedente de que esa persona con la que se comparte la pareja tiene relaciones con una sexo servidor, que tampoco hay que señalar, No yo diría, no, sistematizar. o sea, Exacto. si una mujer es una sexo servidora, no quiere decir que tenga ni siquiera una infección de transmisión sexual. Yo no puedo dar, por ende, absolutamente nada. Sí, claro. Ni un hombre, ¿no? O sea, ya sea hombre o mujer que se dediquen al sexo servicio. Pero aquí me parece que hay varias dudas que encerrarían la curiosidad de muchas personas. Sin embargo, también hay ciertas cargas. Lo acabas de comentar, Alejandra, en el sentido de las drogas y el alcohol. Pues bueno, pueden, cuando menos, nos alejan de la realidad y a lo mejor esta responsabilidad no se tiene igual. Por eso en los adolescentes y los adolescentes es más común estas infecciones. Pero tampoco hay que ponerlo sobre las personas que abusan del alcohol o de las drogas, ¿no? Es decir, de hecho no era la intención, por y supuesto, sí creo que es nada más importante para que se separar. aclare esa parte. Simplemente estaba yo comentándolo como un factor que se suma, sí, a una parte de no ser responsable de cómo se ejerce nuestra sexualidad. Claro. Y efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, Óscar, en el sentido de que tampoco, porque en el caso del testimonio, la persona no se está responsabilizando de que, sabiendo él que su expareja tiene una pareja con ciertas conductas, vamos a decir, de no protección, es decir, de Relaciones riesgo. de riesgo, Exactamente. De todas maneras, él está o estuvo optando por decidir tener relaciones con ella. Entonces, vuelvo a la parte de la responsabilidad que tenemos que ejercer con nuestro cuerpo
al cuidarnos. Eso es un autocuidado. Entonces, cuando él pregunta cómo puedo saber si yo soy portador del VPH, pues yo creo que aquí el doctor no nos puede, sin duda, nos puede asumiendo decir esa responsabilidad, exactamente, que vaya con el médico especialista, con el médico urólogo, generalmente se trata al exactamente. hombre. Ahí hay muchos estudios, desde la revisión externa, como lo llamamos la androscopía o penioscopía. Vamos a hacer la colposcopia en la mujer, la colposcopia en el hombre, no se llama colposcopia, se llama androscopia o penioscopía. Y hay incluso algunas pruebas de toma de cepillado a nivel uretral, es decir, que acuda con su médico y entonces... Yo creo que muchas veces también implica pena y vergüenza hablar del VPH. Mucho más hay muchas dudas y evidentemente le seguiremos dando salida, pero muchas, tanto mujeres como hombres, preguntan, ¿cómo puedo saber si estoy infectado o no? Lo acabas de decir. Con el Tienes médico. que ir con tu médico. Son estudios. Pero hay muchos mitos. Es que me llama la atención. Laura nos comparte. Trabajaba en un despacho de abogados y había como 6 personas con el virus del papiloma humano. Nunca compartimos pareja. Cuando íbamos al baño había una botella de cloro. En mi caso fui a revisión y también lo tenía. Ojo, cabe mencionar que nunca tuve pareja. Pero lo del cloro, ¿por qué? Para limpiar el baño, porque hay un mito urbano de que me infectaron en el baño. Pues si estaba alguien atrás sentado antes que tú, probablemente sí. ¿Y cómo sabían que había tantas personas infectadas cuando no se habla de este tema? No, el contacto sexual sin duda alguna requiere, evidentemente, insisto, ese pequeño rompimiento del epitelio de la piel que se da generalmente en el contacto sexual, por frotamiento, por penetración, por lo que ustedes me digan. O sea, meterse a la alberca con traje de baño, no, por supuesto, desnudo quizá. Estarse sentando en el baño, usa el mismo jabón, por favor, eso no es cierto. El virus es un virus muy lábil que se muere muy rápidamente. Entonces, Antonieta. Y esta es una buena oportunidad, no solo ver cómo sé si tengo VPH o no. Es decir, de todos modos tengo que ir con el médico a mi revisión por lo menos, una vez al año, cada 6 meses. ¿Por qué? Para que me revisen lo que tengan que revisarme, para ponerme mi esquema de vacunación que tenga. Así. No nada más es por puro miedo, ¿no? O nada más vengo por el VPH, no, vengo a que me revises completo. Es querer tu cuerpo, por supuesto. ¿no? Querer estar y asumir nuestra responsabilidad de cómo estoy yo. Y justamente en el autoentendimiento y autoconocimiento de cómo estoy yo, me puedo ofrecer mejor a mi pareja, la que tenga. Así es. Esa es la idea. Antonieta, adelante. Un poco el trabajo que uno tiene que ir haciendo es un trabajo de autocuidado. Yo comienzo a revisarme a mí y a partir de revisarme esté bien o no, o sea, yo tengo que ir con el especialista que tengo que ir. Entonces yo tengo que ir con un médico general para que me diga, tú estás así y de aquí te referimos a tal o cual especialista, porque yo puedo ver lo que veo frente al espejo y generalmente no me hago caso a mi cuerpo. Si aquí hiciéramos un sondeo de las personas que estamos aquí y dijéramos, ¿cuántas de ustedes de verdad van al baño en el primer momento que tienen ganas de ir a orinar? Pues la gran mayoría diría, híjole, yo voy cuando ya estoy con las piernas cruzadas, ¿no? Y si la mayoría les preguntamos, ¿en qué momento de verdad desayunas todos los días a la misma hora algo nutritivo? La gran mayoría diría no. ¿No? Claro, nos vamos dejando de hacer caso y si eso hacemos con cosas tan cotidianas como el desayuno y la orinada, pues imagínense nada más con todo lo demás que el cuerpo va sintiendo. Claro. Entonces, ir al médico para una revisión tiene que ser algo cotidiano. Y lo siguiente es que cuando nosotros estamos hablando de la responsabilidad, por supuesto que es muy importante que yo vea qué quiero para mi vida erótica. ¿Qué quiero para mí en mi vida erótica? ¿Cómo quiero que sea mi pareja? ¿Cómo quiero tener un encuentro erótico? Y yo, ¿qué tanto me conozco en lo erótico? Hablaba yo hace un momento de, incluso, ni siquiera se habla de la masturbación, ¿no? Entonces, ¿qué tanto yo toco mi cuerpo y siento mi cuerpo para sentir placer? ¿Qué tanto sé qué es lo que me gusta y qué es lo que no? Y a partir de ahí puedo darme permiso de experimentar y ahora sí responsabilizarme de mi propio cuerpo y de mi propio placer. Creo que eso es fundamental. Cuando nosotros nos empezamos a responsabilizar de nuestro cuerpo, también nos responsabilizamos de nuestra salud. Y ahí empieza una cadena de responsabilidades, que también se vuelve una cadena de responsabilidades si hago lo contrario. Entonces, yo ya me responsabilizo de mi cuerpo, de mi erotismo, de mi salud, y entonces cuando yo me relaciono con otra persona, pues entonces yo puedo ver qué puedo compartir contigo y cómo te tratas tú en tu cuerpo y qué haces tú contigo y qué tanto te atiendes tú.
Y a Sin partir embargo- de ello podemos empezar a dialogarlo. Ajá. Sé que esto no es nada sencillo, porque hablar Sí. de la vida erótica es justo como decíamos al inicio, todo un estigma. Claro. Y cuesta trabajo. Sin Por embargo- supuesto, de hecho, si me permites, Sí, tengo claro. una pareja aquí en el estudio, una ok. pareja a quien les agradezco que estén con nosotros compartiendo su testimonio, ahorita que están tocando este tema tan importante de la comunicación, de la parte erótica en pareja, de que se hable realmente. Quiero saber cómo han vivido esta historia del VPH, y creo que también hay como muchos sentimientos ahí atorados que no has podido sacar, tienes mucho enojo. ¿Qué pasa en tu vida? Bueno, yo sí tengo mucho enojo con mi pareja. Lo he corrido de la casa. Incluso, como lo decía el doctor, que nada tiene que ver el jabón, pero cuando uno no está orientado sobre ese virus, yo opté por apartar mi jabón, cosas personales del baño, incluso mi cuchara, mi vaso, compro desechables. Y sí, estoy muy enojada con mi pareja. Tenemos aquí a tu pareja también que nos quiere compartir, porque seguramente él tampoco la está pasando bien. Nos cuentas, por favor. Bueno, antes que nada un saludo para todo el auditorio, para todos los profesionales. Estamos aquí precisamente por ayuda, orientación. Ellos, como lo manifiesta, tienen mucho enojo conmigo. No niego haber tenido parejas antes. Claro que ¿Nos sí. cuentas esta parte después de la pausa? Claro que sí. Ya volvemos, no se vayan. Claro. La causa más frecuente para adquirir el virus del papiloma humano, sin duda la causa número 1 es transmisión sexual. Los otros dos factores más o menos en la literatura médica, una es cuando nacemos por el canal del parto de nuestra mamá, Claro. y otra es con objetos contaminados. Y también el VPH es un factor de riesgo para cáncer de próstata, de testículo y de pene. Es un tema que sigue siendo un tema tabú. Se sabe que hay un sinfín de virus de papiloma y no todos los virus son agresivos. Difícilmente la persona va a revisar cuál ha sido su vida sexual. Difícilmente la persona va a revisar cuál ha sido su vida sexual. Y tenemos muy marcadas estas cuestiones de que la mujer todavía, aunque es libre de ejercer su sexualidad, la sigue viviendo con mucho castigo. También en las relaciones lésbicas también se da el virus de papiloma. En las relaciones homosexuales entre hombres también se da el virus. ¿Por qué? Porque también hay una desinformación del cuidado que debe de haber cuando ejercemos nuestra sexualidad. Pues poderle llamar vulva a la vulva y pene al pene es muy complicado justamente por esta ignorancia. Pero médicamente, o sea, tú estás tratado, estás en control y no estás jugándole la vida a nadie, como por ejemplo el HIV, esa es otra cosa. Esta situación del VPH es una situación que afecta a un nivel biopsicosocial. Que el virus del papiloma humano infecta a hombres y a mujeres, no discrimina por género, ni tampoco por edad, ni tampoco por estrato social. Mayoritariamente el virus del papiloma humano se transmite sexualmente. Trataría de ver cómo nos ayudamos a ambos. Pues a final de cuentas es una enfermedad que te da cáncer. Es una enfermedad de transmisión sexual, entonces estaríamos hablando de infidelidad. Vienen otros temas como lo es la infidelidad y todo ese rollo, entonces no sé, sería como que muy complicado. No la perdonaría precisamente por eso, porque implicaría una infidelidad. Si lo hizo a propósito, obviamente, ¿no? Se terminaría la relación y yo buscaría la cura. Sé que lo pueden portar porque estuvieron con alguien más, sé que es tratable nada más, siempre lo vas a hacer portadora. Ya de moda, a lo mejor yo soy el culpable, ¿no? Lo perdono, pero ya no estaría con él. Yo creo que lo hecho estaría hecho y me informaría para ver cómo lo soluciona y si decido seguir con ella, pues apoyarnos mutuamente. Sí lo perdonaría, pero pues obviamente lo primero que haría sería que nos atendiéramos
médicamente. Si no me avisó, pues sí, es que también es algo de responsabilidad por ambas partes, ¿no? Porque pues también yo tengo que ser responsable y cuidarme, ¿no? O sea, es cuestión de cuidarnos ambas partes. Hay muchas respuestas de qué pasaría si te enteras que tu pareja te infecta de VPH, y justo antes de la pausa estábamos platicando con una pareja que nos acompaña en el estudio anónimamente, a quien agradecemos que nos compartan por lo que están pasando. Es una situación muy complicada, ya lo veíamos que hay mucho enojo, hay mucha frustración, y ella nos compartía que hace aproximadamente un año, 10, 11 meses que detectó que tiene VPH, está muy enojada con su esposo, y su esposo antes de la pausa también nos comentaba de esta parte afectada en su vida de pareja y en su vida personal también. Adelante, por favor. Bueno, pues como decía hace un rato, estamos aquí por ayuda psicológica, médica. Esto es como siempre, ¿no? Pasa hasta que uno le pasa, es cuando trata uno de resolver el problema. Quiero decirle aquí a mi pareja, delante de todos, que no he tenido parejas. O sea, sí tuve antes, lógico, como ustedes dicen, claro. Pero yo les digo decir delante de todo el público así, que no he estado con parejas, pero ella no, como que no me lo entiende, como que no me cree. Entonces todo eso es falta de confianza y crea problemas, me ha corrido. Bueno, pero yo estoy aquí para decirle a ella que pues que vamos a buscar la solución y la tengo que apoyar, claro que sí, porque para eso es mi pareja. Entonces, pues seguir con ella hasta que se componga o hagamos el tratamiento para los dos. Eso es lo que quiero decirle, y quiero que también todas las parejas no se queden calladas, que hablen, que pidan ayuda así como nosotros, para que esto no sea un problema que pase a mayores, ¿no? Claro. Eso es Y les agradecemos que lo estén compartiendo aquí en el programa, porque sabemos que les sirve también a muchísima gente que nos está viendo, que no se atreve a hablar, que están pasando por lo mismo que ustedes. Gracias por confiar en este programa para que los especialistas ahorita los orienten y les digan qué es lo que tienen que hacer. Pero yo me gustaría preguntarte a ti, ¿están ya en algún tratamiento? ¿Te han dado algún diagnóstico? Bueno, a ella sí, a ella ya la diagnosticaron. A mí no, porque como dice uno, yo no siento síntomas, ¿no? Si dijéramos, claro, híjole, me estoy escurriendo, no, o sea, yo me siento normal, pero sí nos dijo el doctor que también pues necesito ver un tratamiento. Claro. Porque como dicen ustedes, uno no lo sabe si soy portador o no. Pero eso pues ya lo detectará un médico. En este caso, por ejemplo, en mi caso, pues hasta que me diga el doctor, mira, tú tienes, vamos a hacer este tratamiento perfecto, yo me adapto y estoy a la mejor disposición para seguir con ella y para que nos curemos los dos. Y la prueba es que están aquí y lo están diciendo, ¿no?, en el programa. Alejandro, ¿cuáles son los tratamientos a seguir en este caso? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y también la parte psicológica, que creo que es importante que se atiendan en este momento. No nos han compartido qué diagnóstico tienen en el sentido de... Exacto. Yo le preguntaba a ella, ¿qué les diagnóstico platico, hay 3 estadios clínicos, un NIC 1, que es una neoplasia intracervical grado 1, grado 2, grado 3. Esto ha cambiado, una displasia leve, antes había una moderada y severa, ahora nada más es una displasia leve y severa. Esto es un pasito antes de llegar al cáncer cervicuterino. Es decir, ustedes tienen la posibilidad de tener tratamiento. Los tratamientos, como comentaba en la cápsula con el maestro Aranda, pues son destructivos, es decir, hay que quitar las verrugas o las células infectadas por el virus. También depende si está afuera en la vulva, se queman, se cortan, se electrofulguran, se vaporizan con láser. Si están adentro se puede hacer un cono, es decir, se quita un cachito del cuello. Por historia le decimos cono, realmente es una especie de cilindro. O de pronto en algunas pacientes que ya están en una displasia avanzada, o sea, un NIC 3, entonces incluso se puede optar por una histerectomía. Esto es quitar el útero junto con el cuello. Entonces creo que lo más importante es que estén aquí, que tengan tratamiento y encontrar la resolución a los problemas, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Y a mí me gustaría, desde la parte emocional, bueno, preguntarles si están ya llevando un proceso de psicoterapia para enfrentar esta situación que les está desestabilizando tanto en lo individual como pareja. ¿Ya llevan ustedes un proceso para poder enfrentar toda esta situación que están viviendo en este momento? Bueno, ya fuimos a una terapia, sí, los dos, precisamente por parte de aquí de persona capacitada. Sí. Pero en realidad yo opté por ya no ir porque
pues para guardar lo poco que tengo para medicamentos o algún otro estudio que venga. De hecho, a mediados de marzo me dan el resultado. ¿Qué resultado? Pues si sí tengo cáncer o no. Es decir, que en este momento de tu vida estás en espera de si hay cáncer o no hay cáncer. Ajá, exactamente. Ahora, cuando tú comentas que, y entiendo que la parte económica es una parte que es muy importante y que estás decidiendo y has optado por guardar esa cantidad para atenderte físicamente, bueno, yo respeto esa parte, sin embargo, bueno, quiero que sepas que al menos en el Centro de Salud Mental y Género, que es el centro que represento, nosotros tenemos ahí terapeutas que te pueden atender, ¿sí?, a un costo mucho más accesible, porque esta situación que estás viviendo es muy importante que no la vivas sin un apoyo emocional. Ahora, me parece también muy importante que la terapia que ustedes puedan llevar, primero sea una terapia de manera individual, ¿sí? Porque hay mucho enojo de por medio, hay mucha frustración. Yo te escucho, incluso, bueno, nos comentaste aquí, y te agradezco también mucho tu confianza, porque nos comentaste justamente que empezaste a poner distancia, incluso con el jabón, con la cuchara, y esa distancia, si hablamos simbólicamente, está hablando de la distancia que estás necesitando poner por el enojo que tienes, por el miedo que tienes, ¿sí?, ahorita que estás muy molesta con tu pareja. Entonces, mi sugerencia, de manera un poco generalizada, porque no he podido entrar más a detalle, no es el espacio específico para ello, sí es que te acerques, por favor, a alguna institución. Te ofrezco el Centro de Salud Mental y Género para que, por favor, empiecen una terapia de manera individual, que tu esposo vaya a una terapia individual, tú a una terapia individual, y una vez que se libere toda esta situación que está limitando el poder acercarse y poderse acompañar desde un lugar más sano, entonces probablemente pensar en una terapia de pareja, si es que ambos deciden que quieren continuar. Aquí se tiene juntos. que trabajar también el perdón, porque bueno, lo relaciono con lo que ellos están viviendo y con algunas de las respuestas que nos daban en el sondeo. Un hombre contestó que no la perdonaría, la mujer contestó que sí lo perdonaría. ¿Esto tiene que ver con perdón o no? Sí, claro. Yo creo que parte del proceso de duelo en el que se centra en un proceso de duelo porque hay una serie de muertes simbólicas que se tienen que trabajar. La pérdida de la salud, la pérdida de la confianza, etcétera, ¿no? O sea, que ya lo hemos venido hablando en el programa. Entonces, el duelo, una de las etapas finales del duelo es justamente llegar al perdón. Para llegar al perdón tienes que pasar justamente por trabajar el enojo, la tristeza, el miedo, la autoaceptación, o sea, el ir aceptando cuál es la parte que a mí me toca, cuál es la parte que le toca a la otra persona, y a partir de ahí ir reestructurando toda mi experiencia y ver de aquí qué puedo aprender y qué puedo hacer positivamente para mí y qué puedo hacer positivamente para la relación. O sea, yo sí creo que cuando nosotros, siendo seres sociales y seres que necesitamos estar en relación, sí creo que es muy importante que nosotros veamos que todo lo que yo hago repercute positivo o negativamente con el otro, ¿no? Entonces, sí tengo una corresponsabilidad de lo que yo hago conmigo y de lo que pasa en la relación. Y me parece que entonces, coincido con Alejandra, que es muy importante que las personas vayamos trabajando en lo individual para ir arreglando lo de pareja y también ir aportándole cosas a lo que nosotros queremos en pareja para que entonces eso nos retribuya en lo individual. Así es, y regresándome solamente un poquito, Alejandro, para que no se nos quede ahí pendiente, los tratamientos o qué estudios se le hacen al hombre. Bueno, insisto, una vez más, es una revisión, una androscopía, una penioscopía, un cepillado de uretral, y generalmente se hace una secuenciación de DNA para identificar qué tipo de virus tienes, pero insisto, yo no soy adivino ni brujo, pero el 80% de posibilidad de que salga positivo. ¿Sí? Pero no solo usted, o sea, eso no significa que es la culpa, insisto, sino porque sexualmente activos los seres humanos estamos en contacto con el virus y saldrá esto, ¿no? Lo importante es que se diagnostique y se les dé tratamiento, eso es lo más importante, ¿no? Sí, y quizás no olvidar también, bueno, en el testimonio que nos dan, no olvidar que, y parte también del trabajo emocional que hay que hacer, es no olvidar que, bueno, el señor está compartiendo que él ha tenido
parejas. Y entonces incluso utiliza la palabra lógico, he tenido parejas. Antes ¿no? que ellas. Exactamente. Previas. Sí, exactamente. Entonces, pero me refiero mucho a la parte lógico porque, bueno, también tiene mucho que ver con la cuestión de género, ¿sí? Es como nos colocamos, ¿no? El hombre es así como lógico, que tenga muchas parejas, ¿no? Previo a la relación con su esposa. Y la mujer, en este caso, puede decir, no, yo no, porque por esta cuestión de género, por estos mandatos culturales, pues espera que la mujer llegue al matrimonio o a relacionarse en la pareja sin haber vivido relaciones previas, que eso no quiere decir que tenga que seguir siendo así. Entonces, algo que me parece muy importante no olvidar y que le quiero compartir a usted, señora, es que esas parejas previas que tuvo su esposo, ¿sí? Con esas parejas es muy probable que ahí haya sido en algún momento dado de la vida que su esposo haya adquirido el virus y entonces por lo tanto pudiera ser portador. Eso no quiere decir necesariamente que sea en este momento. Claro, vamos a ver, eso ya lo van a revisar en la terapia, esperando que el señor sea muy honesto consigo mismo, pero pensando que él no esté teniendo relaciones actualmente, no hay que olvidar que es probable que esta situación de que usted esté siendo ahorita diagnosticada con el virus sea un resultado de algo que pasó hace quién sabe cuánto tiempo, por ese periodo de incubación del que ha venido hablando también el doctor Alejandro. Entonces, también creo que es muy importante no olvidar este tipo de elementos cuando se trata de si realmente la persona, una vez que trabaja con todo esto que está usted pasando, que sé que no es sencillo, ¿sí? Logra decidir que quiere continuar en la relación. Entonces, creo que es muy importante no olvidar esa parte. Muchas gracias. A mí me parece que también algo que es importante, un poco revisando qué ha pasado en nuestra vida de pareja, ¿no? O sea, yo creo que si ahorita, en este momento, yo estoy teniendo un diagnóstico de virus papiloma humano y yo busco una culpabilidad. Y entonces pensemos que yo puedo pensar que tú fuiste quien me infectó a mí de virus papiloma humano. La pregunta es si realmente esto, en este momento, va a tirar todo lo que hemos construido como relación de pareja. O sea, yo creo que es como muy complejo revisar esto. O sea, sí es cierto, ahorita estoy en miedo, ahorita estoy en enojo, ahorita estoy en tristeza. No sé cuándo te infectaste tú, ¿no? Tampoco sé cuándo me infecté yo. Sí tengo una parte de responsabilidad en esto, tú tienes otra parte de responsabilidad y ambos tenemos la responsabilidad porque no nos cuidamos, no nos informamos, etcétera. Claro. O sea, hay una responsabilidad compartida. Pero, a ver, ¿qué pasa con todo esto que sí hemos vivido, que sí hemos construido en positivo, que hace que nosotros estemos hasta aquí y ahora, ¿no? Entonces, me parece que también tirar años de relación de pareja tampoco está bonito, ¿no? Pero tampoco es justo. Porque todo este tiempo que también construimos, pues fue desde lo que yo estaba haciendo y desde lo que tú estabas siendo, no haciendo nada más, ¿no? Entonces, creo que también eso hay que tomarlo en cuenta como positivo para poder reestructurarnos en la relación de pareja. Así y es cuando Oscar hablábamos... Vigues, sí, permíteme para que nos lean unos comentarios y ahorita continuamos, Alejandra. Oscar, por favor. Nos dice Enrique Rojas Valencia, mi novia me contó que tiene VPH antes de meterse conmigo y ya se trató. ¿Qué tan probable es que yo lo haya contraído? Laura Campos Escorza, cuando no tienes matriz, ¿qué examen te realizas para VPH? Milita, tengo un niño de 10 años y ni el IMSS ni el sector salud le quieren aplicar la vacuna. Dijeron que solo a niñas. Victoria Bucio, importante tema. Sin embargo, los contenidos sobre enfermedades, médicos y de salud no son los lunes, nos dice, y hace sniff. Bueno, este es un tema de pareja, evidentemente. Cuando ha pasado todo lo emocional que se debe tratar en la pareja, pero evidentemente no podemos hacer de lado el tema médico, que es trascendental. Así que quisimos darle precisamente esta dirección, así que ojalá lo estén disfrutando. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más aquí en Diálogos en Confianza. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti
El lunes, el doctor José Bandera nos hablará de la importancia de las vacunas en la prevención de enfermedades, así como de los mitos que existen al respecto. Lo cierto es que a lo largo de la historia, la inmunización ha salvado a millones de personas y ha permitido a muchas otras llevar una vida más larga y saludable. Infórmate. El martes hablaremos de un tema que seguro te hará reflexionar: conductas suicidas en los hijos. ¿Sabías que la dinámica familiar y el entorno en el que se desenvuelven nuestros hijos pueden ser un factor importante para que se detonen estas conductas? Cristina Jauregui te espera. El miércoles, Marisa Escribano nos platicará sobre la milenaria medicina ayurvédica. Con el ritmo tan frenético que llevamos, el ayurveda es una buena alternativa para obtener salud física y mental. Conócela. El jueves, los mercados públicos serán nuestro tema de discusión. Con la proliferación de los supermercados y las tiendas de autoservicio, estos espacios se han enfrentado al reto de renovarse o desaparecer. Si México está en sus mercados, como decía el poeta Pablo Neruda, no dejemos que desaparezcan. Opina con Fernanda Tapia. El viernes, coméntanos cómo fueron tus primeras rupturas amorosas. ¿Te marcaron? ¿Cómo viviste la experiencia? ¿Fue dolorosa? ¿Qué aprendiste? ¿Qué dejarías de hacer en futuras relaciones? Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Esta es una vacuna que es diferente a la gran mayoría de todas las otras vacunas. Es una generación diferente con una evolución extraordinaria. Generalmente estamos acostumbrados a que las vacunas sean virus vivos, atenuados o partículas virales. Estos son formaciones del virus, partículas de un virus que se hace un pentámero y se hace las características idénticas al virus, pero no tiene nada en el núcleo. Entonces tiene la ventaja que no infecta a nadie, hace títulos de anticuerpos muy altos. Por ejemplo, la infección natural del virus del papiloma humano es muy bajita, es pequeña, no es protectora. La gente que se aplica la vacuna, número uno, todos hacen seroconversión. Después que se aplica la vacuna, todos reaccionan. El 100% de las personas reaccionan con anticuerpos protectores. Es un punto muy importante. Y posteriormente, las personas que se aplican la vacuna hacen de 50 a 1000 veces más los títulos de anticuerpos que hace la infección natural. En la infección natural, el hombre se puede exponer y hace 35% los hombres anticuerpos contra el papiloma humano. Las mujeres hacen 70%, el doble, porque son mucosas, los identifican con más facilidad. El uno de hombre identifica menos el virus inmunológicamente y entonces nuestros títulos de anticuerpos son alrededor del 35%. Es por eso la importancia que el hombre se debe de aplicar la vacuna, porque uno de hombre inmunológicamente es un poco más flojo en hacer anticuerpos, 35 versus 70% de la mujer. Por lo tanto, uno se puede infectar las veces que uno se exponga a la fuente de contagio y adquirir el virus. En la COFEPRIS en México lo tiene autorizado de los 9 años de edad a las mujeres hasta los 45 y 55 años de edad. En los hombres tiene autorizado de los 9 años de edad a los 26. Son 3 dosis, se aplica en el hombro, el día de la vacunación, segundo mes y sexto mes. Sin embargo, actualmente el gobierno federal tiene un protocolo de 2 dosis, pero siempre y cuando sean niñas de menos de 12 a 14 años de edad. Si rebasa más de 14 años de edad en adelante, tienen que ser 3 dosis. Y la razón es muy sencilla, porque esas 3 dosis van a garantizar que va a dar inmunidad a largo plazo y la eficacia está bien probada con 3 dosis. Las vacunas tienen 3 objetivos. El primero es bajar la carga de la enfermedad. Quiere decir que hombres y mujeres tengan menos virus del papiloma humano. Es un paso muy importante. El segundo es prevenir las lesiones precancerosas, principalmente del cuello uterino, y esto ya hay publicaciones científicas, por ejemplo en Estados Unidos, en las cuales hay una disminución de lesiones precancerosas del cuello uterino. Y a largo plazo, alrededor de ya a la segunda década, va a disminuir la incidencia de cáncer invasor, principalmente del cuello uterino. Por lo tanto, la recomendación de la aplicación de la vacuna debe ser universal,
Es útil la aplicación a hombres y a mujeres y definitivamente la aplicación de la vacuna es una aportación muy importante para prevenir este tipo de padecimientos. Muchísimas gracias al doctor Carlos Aranda, que nos ha dado esta información valiosísima en el programa ahorita que nos hablaba de esto de las vacunas, que ya Alejandro anteriormente nos había comentado, la importancia que es aplicarlas en mujeres y en hombres de 9 a 26 años. No, hasta 35. Hasta 35, 40. Yo insisto en las de 40 sí, porque supuesto, yo estoy en esa etapa, ¿no? Entonces, o sea, ¿me la puedo aplicar o no? Sí, perfecto. Ya me quedo tranquila. Bien, y vamos a continuar ahora con un testimonio anónimo que quiero saber de qué forma te diste cuenta que tenías BPH y qué sucedió en ese momento en tu vida. ¿Cómo viviste cuando te dieron este diagnóstico? Bueno, cuando me dieron el diagnóstico, lo comenté con mi pareja en su momento. Le comenté que pues teníamos que someternos a un tratamiento, pero pues en su caso él no negaba. Decía que pues que él no era el portador, que más bien aquí era la culpa mía, porque quién sabe yo qué estaba haciendo o dónde me estaba metiendo, ¿no? Para que me hubiesen diagnosticado así. Eso duré casi un año en estas discusiones, vaya, entre que si lo tenía o no lo tenía, que si quería él hacerse los estudios o no. Afortunadamente, bueno, coincidí con una amistad que también pasaba por lo mismo en su momento, y ella me canalizó con una fundación que es el FUNAC. Ahí me hicieron todos los estudios nuevamente, pero ahí resultó que no había sido cierto, o sea que realmente cuando la primera vez que me habían diagnosticado me habían dicho que era el BPH, que me tenían que someter a tratamientos y todo, pero nunca me presentaron nada contacto, ¿no? ¿Y qué pasó en ese momento en tu relación después de que te dan este diagnóstico de que no tenías BPH? Pues hubo una separación, realmente sí hubo una separación fuerte. De hecho, pues en la actualidad yo estoy separada porque dije, bueno, si esta persona pues no quiere responderme de la manera que yo esperaba, pues creo que es más fácil estar por un camino más sano y por otro lado, ¿no? Y primero pues respetarme yo misma y seguir adelante. Así es. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. ¿Y qué tan frecuente es que se dé un falso positivo? Gracias por compartir esto, pero desafortunadamente no tenemos algunos datos de cómo te hicieron el diagnóstico, porque a veces la colposcopía es una forma muy importante para detectar lesiones sugerentes de virus del papiloma humano, pero no significa que eso sea, ¿no? Por eso generalmente se confirma con una biopsia y también ahora tenemos esta secuenciación de partículas virales para dar un diagnóstico. Quizá, eso pudo haber sido. Ahora también, de hecho, en una de las cápsulas del maestro Arana lo comenta, puedes tener una lesión, la estás identificando con la colposcopía, le tomas la biopsia y al cabo a lo mejor de 4 o 6 meses que después dijiste que pasaste más o menos un año, ya no tenías lesiones activas. Eso puede también suceder, existe todo esto. Y otro punto que tú me has dado la oportunidad para platicarlo, es decir, el tener BPH no te estigmatiza para hacer algo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú comentas, es que él me dijo que con quién me metía, quién era yo. O sea, es cierto que el BPH es más frecuente en parejas con múltiples contactos sexuales, pero no significa que tú seas eso, ¿no? O sea, eso es bien importante. Y además te felicito en el sentido de que te respetas, estás en una nueva relación y creo que, bueno, también es un filtro para otro, si no te da lo que necesitas, busca a alguien más, ¿no? Entonces, y sumado a esto, a mí, en lo que me estaba yo apasionando hace un rato, es en la parte que tiene que ver con esta cuestión de las parejas. Yo mencionaba al principio que es muy importante revisar cómo está la pareja constituida. Ahorita estamos hablando de BPH, podemos estar hablando de VIH, podemos estar hablando de depresión, podemos estar hablando de esquizofrenia. A lo que yo me refiero es que si la pareja está consolidada, es sólida, es fuerte, entonces la pareja va a poder enfrentar de manera conjunta cualquier situación que se le presente. Entonces yo creo que aquí cuando nos hablan de que hay parejas que se rompieron, es porque otras cosas más estaban ahí también presentes. A veces ocupamos, en este caso el BPH,
como Claro. un pretexto también para un romper la detonante relación. para de romper la pareja. relación. Eso también es bien importante Sí, por también supuesto. tomarlo en cuenta. Y perdón por el Contesto la el pregunta. apasionamiento. Paciente que no tiene útero, que ya le hicieron una histerectomía, no sí. tiene cuello, no tiene riesgo de cáncer cervicuterino, pero el virus del papiloma humano puede provocar también lesiones en vagina, que hay también neoplasias o cánceres vaginales, o también lesiones vulvares. Pero ya Tiene que dijimos- revisarse una vez al año. Y ya dijimos, no solamente se presenta evidentemente por las lesiones, puede ser en garganta, puede ser en la región perianal, en fin, ¿no? Bueno, nos dice Liliana Moncada, saludos desde Guadalajara, saludos. Yo tengo 16 años de casada con una sola pareja. Si existen esas parejas, él no tuvo antes, ni yo, pues es aburrido, ¿no? Cintia nos dice, si tu mamá tiene BPH, ¿qué tan probable es que tú lo tengas? No es herencia, es decir, existe la posibilidad y también, por favor, no significa que porque se embarazan y entonces el feto va a salir mal formado, eso no es cierto, por favor, no. Pero puede infectar al Si bebé. tiene lesiones infectarse vulvares solo- externas activas, al momento de pasar por el Ajá. canal del parto, se pueden infectar. Ahí es donde y se por eso hay una recomienda la indicación cesárea. para sacar al bebé por producto cesárea. Pero Sí. si no hay Claro. lesiones activas, es poco probable. Muy bien. Arte, ¿qué hacer cuando las verrugas genitales ya han crecido mucho? ¿La única solución es la operación? Bueno, hay tratamientos muy importantes, desde la aplicación de cremas, quemar, vaporización con láser. Entonces, habrá que ver qué tipo de lesiones tienen. De pronto, en ocasiones, por esta ignorancia que se tiene, por esta pena, a veces vemos cuadros dantescos en donde llegan así, perdón la expresión, con coliflores allá abajo, con Es que lesiones sí. muy importantes. Entonces, lo más importante es no dejarse pasar. Si algo extraño en su cuerpo, por favor, acudan al médico. Teresa HP, supongo, bueno, no dice más, pero ¿qué consideraciones se tienen que tomar si se planifica tener un bebé? Supongo que cuando ya tienes la infección. Lo ideal sería, por supuesto, tener una consulta prenatal y justamente hacerse sus exámenes de rutina para identificar si hay infecciones no solo de BPH, sino de otras enfermedades también. Milita nos dice, es muy importante que incluyan también a los niños. Ivette Hernández decía a una dula con la que trabajé antes de tener una pareja nueva, hagan un certificado médico completo de todas las enfermedades venéreas para que luego nadie salga con que yo te lo juro que yo no fui, ¿no? Oye, a todas las parejas, eso es importante, a todas las parejas les tenemos que pedir un certificado médico de que están sanos y esto nos excluye de contraer alguna infección de transmisión sexual. Absolutamente no. Tendríamos que hacer un certificado de ver si están sanos, a ver si no tienen alguna patología mental, a ver si no tienen alguna... O sea, se vuelve paranoico. Exacto. Realmente lo que necesitamos es hacernos cargo de nuestro cuerpo y hacernos responsables justamente de lo que nos toca, que es nuestro propio cuerpo. Perfecto. Elena Ramos nos dice, respetuosamente indicaron médicos en otro programa que la ropa de paca usada puede ser un foco de infección de BPH. O si no la lava, sí, por supuesto, ¿no? Pero antes de ponérmela, la lavo y evidentemente está Siempre hay limpia. que lavar la ropa antes, la ropa interior que se compra. Teresa HP, yo sé que no es necesario eso de separar los trastos o limpieza excesiva del baño, es un mito porque podrían aclararlo, por favor. Lo comentamos justamente, Sí, o sea, sí, no, claro. no es Carnalito necesario. del Mundo nos dice, híjole, perdón, pero ¿no sería mejor hablar de responsabilidad, comprensión, humanidad y amor? Precisamente. Se habla de eso, venimos hablando destacado. todo el programa. A lo mejor nos prendió a lo mejor después. Llegó respondiéndole apenas. a algún usuario más, ¿no? que se manifiesta acá. Nos dice también de este lado Tina Silver. Respóndanme esta pregunta, por favor. Una persona que ya se realizó PCR porque sí ha tenido vida sexual activa y salió negativo para BPH, ¿puede ponerse la vacuna? Respuesta sí, posiblemente. Ya decías, aún teniendo la infección, puede ponerse la vacuna y De sirve hecho, y esta que tiene refuerzo. PCR negativo, o sea, no ha estado en contacto, mejor aún, necesita aplicarse la vacuna. ¿Qué es PCR? Es una reacción de la polimerasa, es decir, justamente estas pruebas de DNA o de pruebas genéticas para identificar si hay partículas virales o no. Muy bien. Básicamente BPH. Adi Carolina Souma, siempre culpamos a los demás por nuestros errores a pesar de que nuestra pareja nos mienta y pueda contagiarnos o infectarnos de cualquier enfermedad y es responsabilidad de nosotros amarnos, cuidarnos, respetarnos y checarnos. Dejemos atrás los prejuicios y comencemos a pensar que primero debemos pensar en nosotros para cuidar a las demás personas. Nos dice Astrid Carmona, por favor, hagan la aclaración. ¿A qué se refieren con vida erótica? ¿Se refieren a la vida sexual? ¿Es lo mismo? Que yo sepa, el erotismo y la vida erótica no tienen que verse
o que ver forzosamente con mantener relaciones sexuales. Utilicen términos adecuados y no confundan al público. Y más adelante nos vuelve a decir, bueno, y refiriéndose a María Antonieta, sigue hablando acerca de la vida erótica. Hagan la aclaración y usen términos adecuados. Hablar de vida erótica, es hablar de todo lo que tiene que ver con el placer en general y el placer sexual en lo particular. O sea, hacerme cargo de todo lo que para mí es placentero, sea lo que sea, incluyendo el deseo, la excitación y el orgasmo. Y para tener deseo, excitación y orgasmo no necesariamente es hablar de coito, sino también podemos obtenerlo por caricias, por besos, por autocaricias y no necesariamente en pareja. O sea, también puede ser yo conmigo misma o yo contigo o yo en trío, o sea, dependiendo de lo que la persona le vaya gustando. Entonces, todas las posibilidades que pueda haber para obtener placer y placer sexual específicamente relacionado con deseo, excitación y orgasmo, eso tiene que ver con la vida erótica. Muy bien, este es un anónimo y dice, soy gay y quiero hacer una pregunta. ¿Qué son unas bolitas que salen alrededor del ano? ¿Esto puede ser BPH? Respuesta sí, pero también puede ser un paquete hemorroidal, o sea, estas almorranas o hemorroides pueden ser muchas cosas. Entonces, lo ideal es, por favor, acudir a la revisión. Es decir, cualquier duda de todo al respecto de todo esto, vayan con su médico y todas las... Y otra pregunta, yo decía que llevaba al niño de 10 años al seguro y no le querían poner la vacuna porque tenía 9. Bueno, pues esa puerta está cerrada, pero puedes ir a aplicarte la vacuna en sector salud o privado. Ha bajado mucho los precios. Es más caro, pero... Y yo lo que quiero comentar también es la parte que tiene que ver con el contacto con nuestro cuerpo. Ahorita que pones el testimonio de lo de las verrugas, que no se sabe si puede ser hemorroides o BPH, es muy importante que la persona esté en contacto con su cuerpo para que lo conozca y entonces pueda atenderse y sobre todo hacerse los estudios para descartar o confirmar cualquier diagnóstico. Pero sobre todo que se llegue a un tratamiento lo más pronto posible. Exactamente. ¿No? Y que además sigan el tratamiento y sigan el camino que se les está indicando clínicamente. Que van con un médico y luego van con otro y luego van con otro y entonces llega un momento que no saben a quién hacerle caso, pero tampoco se están haciendo caso. Por eso la importancia de hacer este programa, gracias a todos ustedes también por sugerirlo aquí en Diálogos en Confianza. Queremos agradecer a todos los testimonios que han compartido esta parte difícil en su vida, pero ya como lo han dicho los especialistas, hay soluciones, hay que tratarse y hay que acudir con el médico indicado y por supuesto con el especialista terapéutico también para aliviar muchas emociones. Gracias por haber estado con nosotros. Soy Carmen Muñoz. Los veo en la próxima con más Diálogos en Confianza. Gracias.